En este video vamos a explicar el tiempo pasado perfecto. Antes de comenzar hay una pequeña aclaración, ya que en el pasado perfecto y en el que viene después, que es el presente perfecto, se va a utilizar una nueva forma del verbo que vamos a llamar o que se llama pasado participio. Entonces viene esta aclaración. Las formas que adoptan los verbos son el infinitivo o base, también se lo llama así, es la forma que aparece en el diccionario. Si yo, por ejemplo, quisiera buscar cómo se dice ir en inglés, el diccionario lo que me va a decir es que se dice to go. Este go más to forman el infinitivo, que es el verbo sin conjugar. La traducción del infinitivo para nosotros sería la terminación ar, ir. Eso es el infinitivo. La otra forma es el participio presente, que nosotros ya lo conocemos. Es el verbo con el agregado de la terminación ing. Y también sabemos que tiene muchas posibles traducciones, no hay una única. Y por último aparece esta tercera forma del verbo, que es el participio pasado. El participio pasado se caracteriza por tener el agregado de la ed, si es un verbo regular. Esto de verbos regulares e irregulares lo vimos cuando se trató el pasado simple. Bueno, el participio pasado, si el verbo es regular, será el infinitivo más el agregado de la ed. Y si el verbo es irregular, el participio pasado adoptará distintas formas. Por ejemplo, si yo tengo el verbo study, que vimos en el anterior video, study, estudiar, es un verbo regular. El participio pasado, entonces, se va a formar agregándole ed. En este caso, la Y va a ser cambiada por la I latina y luego se le agrega ed. Ese es el participio pasado. ¿Qué traducción tiene en castellano? Para nosotros va a ser la terminación ado, ido. Entonces, si study es estudiar, studied con la ed, el participio pasado, en este caso lo podemos traducir como estudiado. Entonces el participio pasado, el equivalente en español es ado, ido, estudiado. Si el verbo fuera irregular, entonces hay que consultar la lista de verbos que nosotros ya también conocemos, y en esa lista de verbos la última columna de todos es la del participio pasado. Muy bien, esta nueva forma del verbo, el participio pasado, es el que se necesita para armar este nuevo tiempo verbal, el pasado perfecto. Entonces vamos a avanzar a ver la forma, cómo se arma. Y observamos dos cuadritos. En el primero tenemos afirmación y negación, y en el segundo la pregunta, la interrogación. Para afirmación y negación, primero va el sujeto. En segundo lugar aparece un auxiliar, una palabrita que se necesita para formar el pasado perfecto, que es la palabra had, H-A-D. Si es negativo, simplemente se le agrega not. Y ahí ustedes tienen también la traducción. ¿Cómo se traduce esta auxiliar had? Se traduce como había o no había. Una vez que ya está entonces el auxiliar, el tercer elemento es el verbo principal, que va a estar en pasado participio, y por último hay un resto.
Entonces, ¿cómo hago para identificar que una oración está en pasado perfecto? Y tengo que mirar que tenga el auxiliar had o had not y luego el verbo principal que va a estar en pasado participio. ¿Cómo se traducen las oraciones en pasado perfecto? Bueno, ahí ya tenemos el adelanto que had se traduce como había y had not no había. Entonces, si a mí me quedó armado, por ejemplo, I had not lost my keys, la traducción va a ser yo no había perdido mis llaves. Entonces observamos cómo se traduce la palabra had. Se traduce como había, como acá era justo negativa, no había. Entonces, had not, la traducción es no había. Y el verbo principal es el verbo perder. Originalmente en infinitivo este verbo es así, lose, es un verbo irregular y este que está acá, lost, es el pasado participio, que como dijimos se traduce como la terminación ado, ido. Entonces si lose es perder, lost es perdido. Yo no había perdido mis llaves. Esa sería la traducción. Si la oración es interrogativa, que es lo que tenemos en el último cuadrito, como ya sabemos va a haber un cambio en el orden. Acá aparece una palabra interrogativa delante de todo. En segundo lugar va a estar el auxiliar, had. Tercer lugar el sujeto y luego el verbo principal en pasado participio. Pero la clave para reconocer si una oración está en pasado perfecto es esto, que yo encuentre la palabra had, el auxiliar, y además un verbo más, por supuesto el verbo principal, en pasado participio. Muy bien. Hay también unos ejemplos que ustedes tienen y sus correspondientes traducciones. Muy bien, en este caso hay 4 ejemplos. Tienen ahí las traducciones. La número 1, no scientist had reviewed before whether exercise increases or reduces fatigue. Y esto lo traducimos como ningún científico había estudiado si el ejercicio incrementa o reduce el cansancio. Entonces vemos que had reviewed se tradujo de esta manera. Había estudiado. Had, había. Y review es estudiar, cubrir algo académicamente. Acá tenemos la terminación had oído. Había estudiado. Lo mismo podemos hacer con los demás ejemplos. Fíjense que en todos siempre están los mismos 2 elementos. Esa es la clave. Entonces, en el primero, yo veo que está had y el verbo principal. En el 2 también, had y el verbo principal en pasado participio. La tercera es una pregunta, por eso está primero had y no hay sujeto antes. El sujeto acá está después porque es pregunta y submitted sería el verbo. Y en la 4 es negativa, tenemos had not y el verbo. Siempre tenemos esos 2 elementos claves para reconocer el pasado participio. Had y el verbo principal en pasado participio. Entonces dije, repito, 2 elementos principales para reconocer el pasado perfecto, que son, este es el nombre del tiempo, pasado perfecto. Los 2 elementos son had, el auxiliar, y el verbo principal en pasado participio.
Muy bien, hasta aquí llegamos con el tema de pasado perfecto. En el próximo video explicaremos el presente perfecto.